Sí, pues nada, le invito al estrado a Fernando Viñegla, de la Fundación Global Nature, y nos va a hablar de biodiversidad y cambio climático, LIFE, el hito, y LIFE, Wetlands for Climate. Así que nada, cuando quieras. ¿Funciona lo de pasar? Sí, señor. Sí, porque voy a hacer como, si no, como Elisa, que me ha gustado, la posición está así de pie. Venga, y yo te muevo esto para que lo veas. Vale, vale, bien, bien, bien. Espero que A ver, cuando tú empieces a hablar, empiezo yo. vale. Pues nada, dale, dale. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todas y todos. Gracias también a la organización, que yo creo que está quedando muy bien. Estáis muy a rajatabla con todo, así que estamos pudiendo conocer muchos ejemplos. Yo vengo a hablar principalmente de dos proyectos que tenemos en la Fundación, todos vinculados a los humedales. Como veis, son dos proyectos live y tengo 10 minutos, o sea que va a ser todo muy rápido y muy esquemático, porque son proyectos largos y todo, pero bueno, vamos a intentar sacar las cosas clave. El primero del que voy a hablar va a ser el proyecto del Life Elito, que es una restauración de una laguna salina en Cuenca, y el segundo va a ser el Wetlands for Climate, sobre cómo los humedales pueden ser sumideros de carbono si se manejan de forma adecuada. Entonces, bueno, pues el primero es un proyecto que empezó en el año 2021, está ubicado en Cuenca, básicamente kilómetro 114 de la carretera que une Madrid con Valencia. Digo el kilómetro 114 para que nos quedemos con ello porque necesitamos que vayáis a visitar la laguna, ¿vale? Que está quedando muy chula, así que, bueno, luego os enseñaré más cosas. Como veis, es una laguna que es pequeña, son menos de 1000 hectáreas, es salina, es endorreica y es estacional. En verano se seca, en invierno tenemos agua, pero de muy poca profundidad. Todo esto lo convierte en un sitio con un alto grado de singularidad, con figuras de protección, tanto de Red Natura como CEPA, LIC y Ramsar, y lo convierte en un espacio único para muchas especies. Tenemos especies endémicas, tanto animales como vegetales, que se encuentran solamente en esta laguna. ¿Qué es lo que pasa? Nada que nos sorprenda, evidentemente, está muy degradada y ha sido muy degradada principalmente por la actividad que se ha desarrollado alrededor, que ha trabajado de espaldas a esta laguna. Por un lado, la agricultura superintensiva, con toda la roturación alrededor y la erosión hacia esta laguna, de no solamente sedimentos, sino también todo el tema de fitosanitarios, químicos, etc. Y luego también la aparición de impactos directos en el terreno, como puede ser elevar, construir naves ganaderas, vallas, caminos, era un vertedero, etc. Entonces, ¿por qué es importante este proyecto? ¿Por qué la Fundación se ha metido aquí? Bueno, pues principalmente porque es un proyecto con el que se ha podido comprar la laguna. La laguna era un 98,5% privada y gracias al proyecto LIFE hemos podido comprar más allá de la mitad de la laguna. Segundo, porque podemos también aplicar un plan de gestión desde una ONG que tiene un terreno que al final es un espacio público y quiere gestionarlo desde lo público en colaboración con la administración. Y tercero, porque es una laguna, sí, es un punto en el paisaje, pero el trabajo es integrando con lo que tiene alrededor. Entonces, por tanto, el enfoque no puede ser solamente restaurar la parte ecológica de la laguna, sino también trabajar con los pueblos y la gente de alrededor, no solamente la sensibilización, sino sobre todo integrar la actividad que necesitan para desarrollar y la parte financiera, buscar otros modelos que puedan servir para el desarrollo de la zona. Entonces, ahora viene la parte del conjunto de acciones que hemos hecho, que lo ponemos con foticos, que quedan muy bien. Entonces, se ha comprado más de 400 hectáreas de laguna, hemos tirado las naves que estaban en medio de la laguna, también hemos quitado todo tipo de impactos que atravesaban la laguna, que hemos comentado, como las vallas, las torres de alta tensión, los caminos. Estamos haciendo plantaciones, especialmente de albardín, que es una planta que sirve para amortiguar y para perimetrar la laguna de tal manera que se puedan reducir los impactos que afectan a la propia laguna. Estamos trabajando mucho con los agricultores de la zona, tenemos combinados al 100% de agricultores que están alrededor, aplicando sobre todo una medida que hemos conseguido meter en la PAC para que se favorezca la sobresiembra y a estos agricultores pues, puedan no tener impacto en su producción y generen un extra para el mantenimiento de las grullas. Hemos creado muchas figuras de uso público, como la construcción de un observatorio, paneles para visitar. También estamos trabajando mucho en la parte de sensibilización con los colegios de la zona, con los centros culturales y, bueno, pues luego la parte científica asociada a estos proyectos con seguimiento de la avifauna, con un catálogo botánico y también con un inventario de artrópodos. Todo esto
lo que plantea es un escenario en el que, bueno, pues hay mucho avanzado ya de la restauración y necesitamos continuar, que este espacio se conozca y se visite. He dejado unos folleticos y pegatinas en la parte de donde hemos comido y donde tenemos eso, así que, por favor, cogedlos, llevaos también las pegatinas, que molan mucho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque el live se termina en 2024, pero el terreno sigue siendo nuestro, lo tenemos que seguir gestionando. Entonces, la visión de futuro, por un lado, queremos seguir restaurando el hábitat y empezar a explorar un decapado de la laguna para quitar una parte de ese suelo que se había acumulado por la erosión y volver a ganar hábitats que se habían perdido. Tenemos una parte muy importante de un programa agroambiental con los agricultores de la zona. Y tercero, queremos fomentar mucho esa alternativa de ecoturismo o destino de ecoturista para atraer a personas a que puedan visitar este espacio, que conozcan la restauración, pero también que puedan disponer y dejar un poquito de dinero a la zona, que eso siempre viene bien. El segundo proyecto, ya está, este es el primero. El segundo es el Wetlands for Climate, que este va más un enfoque de gestión o cómo los humedales pueden servir como sumiderios de carbono, manteniendo su integridad ecológica. Esta parte es muy importante. Es decir, estos espacios que siempre se han visto o se han abordado desde un enfoque más de rechazo o de dar la espalda, mosquitos, etcétera, etcétera, ahora pueden ser una oportunidad muy grande para servir no solamente de sumiderios de carbono, sino como espacios de biodiversidad. Y las dos cosas están muy correlacionadas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede funcionar un humedal como sumidero de carbono? Hay que mirarlo casi como un elemento vivo. Un humedal puede absorber carbono si está en un buen estado ecológico, mediante la fijación de CO2 principalmente, o puede ser un gran emisor de carbono. Si está muy degradado, si está eutrofizado, emite grandes cantidades de metano. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Un humedal, per se, puede estar haciendo un gran impacto al cambio climático, pero si se gestiona, se restaura y se mantiene un buen estado ecológico, tiene una gran potencialidad para hacer de sumidero. Entonces, si atendemos a su salinidad, hidroperiodo, alcalinidad, etcétera, son acciones que mantienen el buen estado ecológico, absorbemos CO2. Si lo degradamos con eutrofización, con la contaminación, con las alteraciones hidromorfológicas, de repente ese humedal que estaba ayudando puede ser emisor. Entonces, para abordar esto, lo que se ha diseñado es un proyecto en varias fases, principalmente en donde el objetivo era establecer el punto 3, un protocolo para que toda esta acción sobre los humedales pueda quedar verificada y certificada de tal manera que pueda servir para esa certificación de créditos. Se han seleccionado humedales tanto en la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia. En ellos siempre se ha hecho dos enfoques. Por un lado, uno muy científico. Se han hecho medidas de gestión de biodiversidad y se han hecho a nivel de escala micro. Se han hecho 3 parcelas piloto y 3 parcelas en las que se ha hecho la acción y se ha medido cuánta es la emisión de ese CO2. Se ha medido directamente, por un lado, mediante tasas metabólicas, pero también midiendo los flujos o incluso estudiando las comunidades microbianas. Pero a su vez, esa acción se ha medido cómo impacta a nivel de escala mayor, a nivel de biodiversidad y a nivel social. Entonces, todas estas acciones que veis a la derecha, se ha obtenido cuánto es el impacto científico en carbono y cuánto es su impacto social y económico en el territorio. Entonces, el principal resultado, que saldrá pues a finales de este año, comienzos del que viene, ya tendremos pues los resultados, las conclusiones finales, pero todo lo que se ha visto es que todas las medidas de gestión evaluadas tienen un impacto sobre el balance de carbono positivo. Es decir, absorben más de lo que emiten todas las medidas de gestión. Y esto lo que permite es poder diseñar estrategias muy específicas para cada humedal, en lo que, eligiendo qué medidas son las más adecuadas, podemos optimizar y potenciar esta figura de los humedales como sumideros. Todo esto queda recogido, o queremos que quede recogido, dentro de un registro oficial del Ministerio para establecer estos estándares y que se genere un protocolo de verificación acordado y que esté oficial, que se pueda empezar a utilizar como una herramienta, no solamente por las entidades que podamos ser del tercer sector, sino también por la propia Administración y que ponga un ojo más fuerte a los humedales. Y, joder, qué bien lo he hecho. Así que, nada, simplemente pues daros las gracias a todos. Siento si he ido muy rápido, porque es verdad que lo del reloj, ojo, pero...
Pero nada, si queréis cualquier información, evidentemente podéis contactar con la Fundación o con las páginas web de cada proyecto. Y recordaros de nuevo que tenemos los folletos ahí de Lito y que vengáis a vernos. Y nada, muchísimas gracias. ¿Sí? Te lo dejo aquí para el siguiente, así que lo veáis. Continuamos, sin más dilación, y llamo al estrado a José Ignacio Ruiz, que viene con alegría del Gobierno vasco y nos va a hablar de restauración en el entorno de la bahía de Chigundi. Así que deseando escucharte. Vamos allá. Buenos días y gracias por estar aquí. Y nada, vamos al lío. Gracias por el minuto. No me he pasado. Habla tú, habla. Vale, adelante. Pues vamos allá porque el tiempo pasa inclemente. Bien, primero vamos a situarnos geográficamente, porque me imagino que la mayoría no conoceréis dónde está la bahía de Chingudi. Pues esa está exactamente ahí, al lado de la frontera con Francia. En la siguiente diapositiva se ve todavía mejor. Ahí tenemos Irún, en la parte izquierda del Bidasoa, y en la parte derecha está Hendaya. Ya en la parte francesa y estaría Hondarribia también ahí. Entonces, vamos rápidamente. Bueno, lo singular de estas marismas, que aquí veis una foto donde se ve al fondo ahí toda la bahía, es que está entre 3 núcleos habitados. Ahí pone 95.000 habitantes, eso ya podemos hablar de 100.000 para redondear. Y entonces tenemos Hendaya, en la parte francesa, y en la parte española, Irún y Hondarribia. Y como pone aquí, grandes infraestructuras, porque esta frontera tiene un enorme tránsito tanto de mercancías como de personas, y claro, hay unas infraestructuras potentes de autopistas, ferroviarias y demás para dar cobertura a este tránsito. Entonces, para acometer la regeneración de toda esta zona, que ahí veis en azul toda la zona del espacio natural protegido, que también en este caso es estepa y también humedal Ramsar, lo cual nos da una idea de que tiene ya una gran importancia. Entonces, la Dirección de Patrimonio Natural y el Servicio de Educación Ambiental, en el que trabajo, pues lideraron el desarrollo de un plan director de Chingudi donde se agruparan todas las administraciones públicas concernidas en esta zona, que como vais a ver en la siguiente diapositiva son varias. Bueno, aquí nos pone que el plan establece los objetivos y las directrices y demás para luego el desarrollo de los proyectos que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, estos son los componentes de integrantes del Plan Director de Chingudi. Tenemos 2 departamentos del Gobierno vasco, el MITECO a través del Servicio Provincial de Costas de Guipúzcoa, 4 departamentos de la Diputación Foral, que en el País Vasco tienen amplias competencias en materia de medio ambiente, de hecho son los gestores de los espacios naturales, los 2 ayuntamientos de la zona, más la Agencia Vasca del Agua, que es una agencia dependiente también del Gobierno vasco y que maneja los temas de aguas interiores y la servidumbre del dominio público marítimo terrestre. Entonces, este plan director se articuló en forma de 2 comités, un comité técnico que se reunía, hacía unas propuestas, sugerencias, y luego se reunía el comité político, que obviamente es el que tiene que dar luz verde a esas propuestas. Bien, y vamos con el primer proyecto. El primer proyecto son unos itinerarios peatonales y para bicicletas por la calle Pierlotí y un pantalán debajo de los puentes que conectan España con Francia, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, a la izquierda veis por dónde se desarrolla. Esto que se ve aquí dentro del círculo, a la izquierda es toda la plataforma de vías que conecta España con Francia y por ahí pasan los puentes de la autopista y demás. Y esta es una infografía tal como quedará, esperemos, el pantalán que se va a construir allí, que es un poco gemelo del que hay en la otra orilla que construyeron los franceses. Entonces, para mantener una coherencia paisajística, pues vamos a hacer un proyecto similar. Esta es la calle Pierlotí, por la que se va a desarrollar esta vía ciclista. Como veis, es un paisaje urbano totalmente degradado. De hecho, ahí a la izquierda ha aparcado el Ford Falcon Mad Max. Para abundar en el tema posapocalíptico de la zona. Entonces, bueno, y aquí tenemos, se construirá ahí lo que nosotros llamamos un bidegorri, un carril bici,
Y luego se pasaría con el Pantalán por debajo de los puentes, que como veis hay un puente de Adif que pasa a Renfe, un puente de Euskotren, que es un tren de cercanías, esta plataforma es peatonal del Ayuntamiento, más luego, bueno, aquí tenemos cómo va a ser el proyecto, micropilotado sobre los sedimentos porque hay una capa ahí enorme, y luego con la superficie de madera. Y lo que decíamos, luego está el puente de la autopista, entonces esto conectaría aquí de manera que se pudiese pasar tanto de Hendaya como del otro lado de las vías de Irún con el parque de Playa Hondi, con el parque ecológico de Playa Hondi. La segunda parte del proceso, vamos, del proyecto, es la adecuación del propio parking del parque, que como veis es una infraestructura totalmente gris oscura. Si veis la entrada, pues, en fin, ponemos un cartel ahí en alemán del trabajo te hace libre y, vamos, quedaría estupendo. Entonces, este es el desarrollo actual del parque, se aparca a los dos lados, por el vial tiene que andar la gente que quiere entrar y salir del parque, y entonces lo que vamos a hacer es aparcar solo a un lado, con lo cual reducimos el número de plazas, con un pavimento permeable, y luego hacer un acceso peatonal con una cuneta donde se verterían las aguas, ya no sería una zona impermeable al 100%, sino que a través de la cuneta por un lado, en la parte del vial y a través del pavimento permeable en la otra cuneta, pues intentaríamos que toda el agua que cae ahí pues, se pueda aprovechar. Y luego teníamos el edificio ese que venía con las pintadas, pues lo que vamos a hacer es colocarle delante una pantalla con vegetación, pues por lo menos para que no dé esa impresión tan negativa que da visualmente. Bueno, este cuadro es un cuadro que actualmente está en las colecciones reales, que se han inaugurado hace poco en Madrid, que os recomiendo que vayáis porque son muy interesantes, y es el intercambio de princesas que se produjo aquí en 1615. Por un lado vino una princesa francesa a casarse con Felipe IV y una princesa española a casarse con Luis XIII. Bueno, el detalle es esa isla que se ve detrás, si la veis ahí, es esta isla. ¿A qué se parece? 400 años después del cuadro y se puede reconocer la isla. Bueno, esto viene al hilo de que nosotros también intentamos de alguna manera utilizar tanto el arte como la historia dentro de la educación ambiental como un recurso más. Entonces, yendo a lo que es el proyecto, lo que estamos haciendo es la expropiación de todas estas islas, que sobre todo en la pequeña hay gran cantidad de huertas. Para después tenemos un proyecto de desmantelar todas esas chabolas y demás restos que hay a mano para dejarlo luego que evolucione naturalmente. Entonces, luego tenemos otra marisma, Jaisubía, que es esta. Aquí, esto que está en rojo es un camino perimetral que ha construido el Servicio de Costas con un terreno que expropiamos nosotros y que ahora la Diputación de Guipúzcoa, aquí está un poco girado, va a eliminar este camino que se ve a la derecha, pintados de rosa, que a la vez hace de lezón, con lo cual va a permitir toda la zona hacia la izquierda que se inunde y pueda evolucionar naturalmente, esperemos que a un carrizal, por la similitud con el resto de los ecosistemas que hay al lado, y por lo tanto se gana una cantidad de espacio grande a la marisma. Luego tenemos la Laguna de San Lorenzo. La Laguna de San Lorenzo está dentro del parque de Playa Hondi, es este que se ve en la izquierda, que veis ahí con esta, bueno, luego lo veremos, con esa pista de atletismo, y estas que se ven ahí también son las vías que veíamos en el otro. Y esta calle es por donde bajaría el carril bici. Entonces, aquí lo que va a hacer esta zona que está marcada en rojo, esa zona se va a excavar para ampliar la Laguna del San Lorenzo, que es esta que vemos allí, con esa isleta en medio. Entonces, se va a proceder a hacer un desmonte aquí, a inundar toda esta zona y dejar que siga el régimen maneral natural, porque hasta ahora la Laguna de San Lorenzo tenía aquí unas compuertas que se utilizaban para regulación del flujo. Eso ya se va a dejar de utilizar, se va a dejar el flujo natural. La línea roja que se ve es un carril bici que viene a conectar con el anterior, que se había construido en la calle, de manera que por aquí, luego por la parte, en este caso de aquí, ya conecte con otro que viene de Hondarribia. Y cerramos el círculo de la conexión tanto peatonal como ciclista de toda la zona. Y luego aquí, pues eso, se han metido una serie de lentejones, que ahí sí que haremos una repoblación, porque ahí tenemos que apantallar para evitar que, bueno, que el tránsito de aquí pues sea
pues tenga influencia en las aves que utilizan estas lagunas, sobre todo aves transeúntes en la migración. Y luego, por último, tenemos la reubicación de esa pista de atletismo y campo de rugby que habéis visto. Eso es la asignatura pendiente que tenemos. Ahí estamos pendientes de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Irún, que está en marcha, pero los tiempos del urbanismo pues son bastante largos y no sabemos cuándo se podrá realizar, pero vamos, es ya, digamos, la obra de calado que nos queda pendiente. Y, por último, como me queda medio minuto, decir que también, potenciando el empleo verde, pues hemos contratado a 2 personas para que se encarguen de la gestión ambiental de todo este espacio, con un resultado sorprendente, porque tenemos una vigilancia desde el minuto 1 de todo tipo de impactos, no solo humanos, sino tenemos también algunos problemas en esta laguna que se ve al lado de la pista de atletismo de proliferación de cianobacterias. Entonces hay una vigilancia, pues eso, desde el primer momento y también del uso público. Y bueno, aquí hemos querido representar de alguna manera que la colaboración que hemos tenido entre todas las administraciones no ha sido fácil, ha sido un camino largo, pero como veis al final han salido proyectos que creo que van a mejorar sustancialmente el entorno. Aquí, bueno, pues os agradezco en diversos idiomas y lo único del fallo que he tenido es no poner mi correo electrónico. Pero bueno, si alguien quiere dirigirse al Servicio de Educación Ambiental del Gobierno vasco, pues estaremos encantados de ayudaros y de daros toda la información que queráis. Genial. Pues muchas gracias. Y así ya está. Muy bien gestionado el tiempo. Muy bien gestionado el tiempo. Bueno, no perdemos comba y nada, encantado de tener aquí conmigo a Ernesto Álvarez de Grefa, que nos va a hablar de los picargos en los humedales de España. Así que, Ernesto, cuando quiera y como quieras, porque veo que vas de pie o sentado. Iba a darle un poco de pie, pero a ver si me va a dar una lumbagia y no soy capaz de terminar. Efectivamente, la cosa está jodida. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al OCN que me permita la oportunidad de presentar muy resumidamente este proyecto. Y nada, voy a empezar, que si no, esto pasa y yo suelo ser bastante pesado. Esto va por aquí, ¿no? Debe ser abajo. Bueno, voy a explicar un poco, en la medida en la que pueda, un proyecto que tiene, bueno, pues es un proyecto un tanto polémico en algunas de sus fases, que no al principio, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Ya directamente, esto es un poco la jaula de aclimatación, es un proyecto de reintroducción. Grefa trabaja en muchas líneas, una de las principales es la reintroducción de fauna silvestre, principalmente aves, pero también otras muchas especies. La primera diapositiva era cuando empezaba el proyecto, con los primeros 8 ejemplares. Este ya es el siguiente año, año 2022, con más ejemplares, 17 concretamente. Bueno, no voy a extender este tipo de cosas, porque ya de hecho quité un montón de diapositivas. Principalmente es una especie que el macho pesa menos que la hembra, en casi todas las rapaces ocurre lo mismo y en muchísimas aves. Pueden llegar a pesar 7 kilos las hembras y algunas que han pesado más. Y, pues bueno, el tamaño es que pueden llegar a medir 2,5 metros. Es la rapaz más grande, o sea, el águila más grande de Europa. No tanto la rapaz, porque el buitre negro llega a 3 metros, etcétera, ¿no? Veis un poco de forma generalista lo que es la alimentación. Bueno, se compone, sobre todo ya en estado adulto, principalmente de peces, pero siempre tiene un peso muy importante la carroña según nos encontremos poblaciones en un sitio u otro, ¿no? En el norte de Noruega no es lo mismo que en el sur, donde se encuentran más en determinadas especies de ungulados que son habitualmente carroñados, etcétera, ¿no? Veis un poco aquí representa lo que es un poco la tipología de lo que se alimenta. Esto lo hemos comprobado directamente en el seguimiento. Bueno, para que nos entendamos, a veces parece que están mariscando y realmente lo están haciendo, porque llegan a consumir algunos crustáceos, etcétera, ¿no? Pero luego, sobre todo, insectos, mayoritariamente estamos en el mar, insectos marinos, ¿no?
Aquí tampoco me voy a extender, principalmente la población principal es la población noruega, la rusa, luego también la polaca, la alemana. Curiosamente, ya en este caso son datos de hace 3 años, 4 años, y bueno, hay una población incipiente natural también en Francia, donde hay otro proyecto de reintroducción también del pigargo, que casi se inició paralelamente al nuestro un año después, y bueno, pues es bastante interesante el crecimiento hacia la zona de las Landas, ya muy pegado hacia la zona ya del País Vasco y tal, de esta especie, ¿no? Que está llegando de forma natural y cuyas parejas sí que controlamos y conocemos, ¿no? Con la relación con la LPO y con otra gente de por allí. Bueno, es un poco para que veáis no solo la distribución, sino un poco el estatus, ¿no? A nivel mundial, pues bueno, es una especie que no está amenazada, en el Mediterráneo sí está en peligro de extinción, obviamente está a punto de desaparecer, si no ha desaparecido, quedan todavía algunos puntos en la zona del Mar Negro, etcétera, ¿no? Bueno, esto no tiene mayor historia, es un debate religioso en el que no voy a meter. Bueno, los datos que hay, las presencias históricas, tampoco voy a entrar mucho porque hay muchísimos datos sobre esto y sería muy engorroso meterlos todos, ¿no? Pero bueno, principalmente donde se localizó la mayor presencia de la especie, con más datos, como veis ahí, fue pues, 450 a 800 a.C., en la época celta, celtibérica, etcétera, etcétera, ¿no? El hierro, del bronce al hierro, etcétera. Restos también, lo que estábamos hablando, las principales localizaciones, no son las únicas, obviamente, pero son las principales localizaciones. Y, bueno, es curioso que en todas las islas desapareciera paralelamente al crecimiento de la población humana, no tanto a la ocupación, porque la ocupación generalmente es muchos años antes, ¿no? Más datos, es curioso que hay un montón de datos sobre la presencia de la especie, animales disecados que se encuentran, en este caso es en Valencia, ¿no? Los cazados en la Albufera. Y luego, bueno, pues datos curiosos también sobre determinadas publicaciones de 1800, etcétera, que, bueno, una especie conocida tal. Luego hay mucha confusión en los términos de águila marina, entre águila pescadora o no. De hecho, había sitios donde se le conoce como el halcón lanario, y no tiene nada que ver con un halcón lanario, pero luego te describían que era un animal de más de 2 metros, tal, evidentemente un halcón lanario, incluso en el libro del Quijote, madre que me parió, no llego ni de coña. Bueno, nada, vamos a hablar un poco del declive, pero muy poquito. La principal causa, a partir del siglo de finales del XIX, es el DDT. Obviamente provocó una regresión brutal, incluso en la mayor población en Noruega, y esa regresión hizo que desapareciera de la mayor parte de su área de distribución. Por supuesto, la persecución directa también es otro problema muy, muy grave. Muchos morían perseguidos directamente. Pues como a nivel mitológico ya sabéis, todas las rapaces son comedoras de niños, etcétera, etcétera. No digamos ya las águilas reales, etcétera. Aquí es una pequeña descripción también que hay sobre cómo ha ido el declive, cómo ha ido bajando la población a nivel histórico. Y luego, bueno, ya no vamos a hablar del efecto del DDT, ¿no? Que es muy conocido tanto en aves como en peces, y el efecto que tiene las especies que consumen, de aves o de mamíferos que consumen peces también contaminados, ¿no? Sobre todo en la reproducción, etcétera, etcétera. Lo que decíamos de la tendencia religiosa lo vamos a pasar. Y luego es un proyecto que surgió a raíz de la publicación, a raíz de que saliera en el BOE, pues en el 2018, el listado de especies extinguidas, ¿no? en España, no tanto en la península ibérica, porque Portugal también es la península ibérica, y Gibraltar y estas cosas, sino no entra. Y luego, bueno, pues lo que un poco decía esta ley, que ya venía del 2007, ya se estaba pergeñando un poco lo que fue luego la lista. En el 2014 ya se tenía la lista preparada, con una serie de científicos que estaban tal, y toda esta historia. No me alargo porque si no, esto no va a ningún lado. Bueno, un poco los participantes, perdón, en el proyecto inicialmente, luego había una serie de problemas y exactamente todos los que están aquí pues no siguen estando. Principalmente es un proyecto que se hace con el MITECO, con el Ministerio, que sale precisamente del Ministerio, aunque bueno, todo el estudio inicial y el estudio final de viabilidad también corrió a cargo de GREFA, con más participaciones, obviamente, del mundo técnico y científico. Un poco lo que son resultados
Bueno, como veis, en el primer año no se llegaron a soltar los 7, hubo uno que tenía un problema de Aspergillus, probablemente ya venía con él de la zona de los desnides. En el año 2018 también hubo un problema con otro ejemplar de malformaciones y tal, que hubo que eutanasiar, por desgracia, finalmente, y no se soltaron los 18, se soltaron 17. Y luego, bueno, pues hay una serie de cuestiones que ha hecho que finalmente el proyecto, una vez terminada esa fase experimental, pues, como ya se tenía previsto, pues podía ser negativo el resultado, podía ser positivo o podía ser mejorable. Evidentemente, el estudio de viabilidad, como se puede ver en los resultados, no daba ninguna de los motivos que se podían esgrimir para que el proyecto no siguiera funcionando, sino incluso todo lo contrario, ¿no? La posición que podía haber, por lo menos a nivel local, dejó de serlo en bastante poco tiempo, casi el primer año, en el sector pesquero, en el sector ganadero, etcétera. A pesar de bulos y bulos que se siguieron contando y que ciertamente los bulos son bulos y de alguna forma algunos bastante expresados y difundidos de forma bastante mejorable, por no decir violenta. Bueno, se liberaron 25 ejemplares, estos son los objetivos, el objetivo es llegar a 100, etcétera, etcétera. No me voy a... es el objetivo de cualquiera de los proyectos. Nosotros en el proyecto del águila pedicera o águila azor pedicera o águila de Bonelli, en el del cernícalo primilla, por ir de un lado a otro, el del buitre negro, etcétera, son todos muy parecidos, recuperar poblaciones y a partir de ahí también interaccionar con los sectores y con el paisanaje, que es el que tiene que mantenerlo en el futuro, ¿no? Y eso, en principio, lo estamos consiguiendo en todos los proyectos, ¿no? O ya lo hemos conseguido en los que hemos terminado. Los ejemplares vienen de Noruega y bueno, pues ya sabéis, hay una serie de biólogos, una serie de gente que está estudiando la población y que sigue. Bueno, la liberación de los ejemplares se hace a través de la jaula que habéis visto al principio, esto es cuando estaba en proceso de construcción. El método de liberación es el hacking, lo que es jaula hacking es un método que hemos empezado a utilizar hace unos 8 o 9 años y que funciona muy bien en todos los casos, hasta con el cernícalo primilla y con cualquier otra especie, porque la tasa de vuelo es muy superior, lógicamente los animales ya salen volando, y la tasa de predación, por lo tanto, la mortalidad es muy inferior a los proyectos que hacíamos anteriormente solo con el hacking, ¿no? Luego, eso tiene un proceso de aclimatación, como otras especies, no es muy grande, 2 meses, 3 ponemos aquí, pero como muchos son 2 meses, desde que son pollos hasta que ya vuelan, ¿no? Y luego la jaula se abre y los animales salen. Bueno, no voy a poner mucho esto porque es que es muy lento esto. Y ellos son muy lentos también, ¿eh? Los picargos son un coñazo tremendo. ¿Y lo aterrizas ya? Sí, da un minuto. Da un minuto. ¿Uno solo? Joder, no fastidies, macho. Vamos a ver, es que queda un poquito. Bueno, esto se basa, como cualquier otro proyecto, como hacemos con las carroñeras, buitres reaunados de antaño, cuando metíamos, todavía seguimos con algunos proyectos en Italia, en zonas donde desaparecieron, con puntos de alimentación suplementaria vitales para cualquier proyecto de reintroducción. Un proyecto de reintroducción no es dejar que el animal vaya por su cuenta y que se las arregle. No, eso no funciona. Y luego dedicar una serie de recursos para eso y luego no funcionar no tiene sentido. Entonces, bueno, los controles suelen ser al principio y antes de soltar el ejemplar, cuando ingresan procedentes de Noruega, todos se marcan, aparte con las anillas de lectura a distancia, etcétera, etcétera, con los GPS GSM, con los cuales tenemos un conocimiento total de todos los que se han marcado. Solo uno ha perdido la misión y sabemos dónde se encuentra, porque está territorializado, o sea, más o menos. Estos son los movimientos del picargo en el primer año, de los 7 primeros. Bueno, como os podéis imaginar, los factores limitantes son muchos, principalmente la electrocución y el veneno. El veneno, intoxicación, no directo, etcétera, etcétera. Estos son los trabajos que se hicieron. En esa zona opera la empresa EDP de Portugal y se modificaron un montón por lo menos en las zonas donde los animales visitan. Estamos todavía con muchísimas... Bueno, esto es un poco indicativo de lo que tal, pues los fondos que se pueden conseguir en Escocia, en Irlanda, etcétera, etcétera, ¿no? Los resultados son, muy rápidamente, pues bueno, como veis, bueno, lo podéis leer ahí, tampoco tiene mucha historia. Claro, si eso lo metes en calcular, no tiene problema. De 25 murieron 5, recientemente murió un envenenado volviendo de Dinamarca. Están respondiendo perfectamente a la metodología que empleamos con otros y los movimientos son muy parecidos, tienen ciertas peculiaridades que no voy a explicar, bueno, no me dejan.
Estos son los movimientos de los 2 años y medio de proyecto, ¿no? Como podéis ver, pues están recorriendo zonas bastante predecibles a priori y que finalmente pues, nos dan una idea de tal. Aquí interaccionan con poblaciones silvestres europeas, en muchos de estos casos. Aquí veis, utilizan sobre todo lo que son marismas, estuarios, rías y embalses. Los embalses, ya sabéis que están petados de una especie muy autóctona, que es la carpa, y que, bueno, pues no tienen ningún problema en consumirlos y además de forma bastante masiva, ¿no? Y bueno, ya está. No voy a dar mucho más el coñazo porque es lo que hay. No, es que mira, esto es muy interesante, pero tampoco lo voy a poder contar. Pero como se dispersa en primavera, en fin. El reto es que es muy grande, con él no me atrevo, entonces... Mira, esto no importa. Tampoco, finalmente, la carroña, finalmente es un poquito de momento en esta fase, a diferencia de lo que veíamos al principio, pues bueno, el sustrato principal de alimentación, el sustento principal de los picargos, ¿no? Luego hay una serie de historias, interaccionan en la jaula y en el liberado con una serie de ejemplares. Aquí seguís viendo, la carroña es el principal tal y en los sitios donde lo seguimos, todas las fotos son de picargos del proyecto, ¿no? Seguidos en determinados pantanos, casi todos de la cornisa cantábrica, algunos ya muy utilizados con una altísima densidad de carpas, de lucios, etcétera, un poquito más abajo, Salamanca, etcétera. Y nada, finalmente, bueno, pues un poco el final del proyecto no está ahí. Ahora mismo tenemos una especie de parón en las reintroducciones, los seguimientos los seguimos haciendo, porque el Principado de Asturias no estaba de acuerdo con seguir liberando ejemplares, pues se han dicho, como decía al principio, un montón de mentiras que francamente y a veces de forma muy violenta son difíciles de asimilar, ¿no? Lorena, que es la chica que llevaba el tema, pues se ha tenido que exiliar de España, se ha ido a Argentina, un poco cansada ya de tantísima presión con este tema. Y ya está, no tiene mayor historia. Hay unos picargos volando. Muchas gracias, Ernesto, y bueno, entendemos, ¿no?, que esto haya extendido un poco más porque es un proyecto que tiene su pequeña complicación, que seguro que los comenta ahora al que se acerca encantado en el tiempo de la comida. Así que vamos a seguir. Y bueno, continuando con el buen ritmo al que vamos, tengo el placer de saludar a Paloma Fernández, que viene de Red Cambera y va a hablarnos de custodia fluvial y saberes populares, herramientas para la restauración. Así que cuando quieras. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias al comité, en primer lugar, por darnos este pequeño espacio para hablar de nuestro trabajo y gracias a todas vosotras por estar aquí escuchando. Bueno, Red Cambera, para los que no nos conozcáis, que seguramente hay mucha gente que no nos conoce aquí, somos una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Cantabria. Somos una asociación muy pequeñita, está formada principalmente por 4 personas, que son los nombres que vienen aquí: Ana, Noel, Nacho y yo, que soy Paloma. Realizamos proyectos de conservación de la naturaleza, fundamentalmente en ecosistemas fluviales, en Cantabria, pero siempre tratando de integrar en la toma de decisiones de esas acciones y esos proyectos a los gestores, los propietarios y los usuarios del territorio, impulsando herramientas democráticas y horizontales para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues reconocemos la importancia de los valores ambientales, en primer lugar. Nos basamos en los diagnósticos que existan de estado de salud de esos ecosistemas, en este caso fluviales y humedales, que es donde trabajamos. Si no, realizamos nuestros propios diagnósticos de estado de salud y promovemos, en el caso de que sea necesario, el cuidado y conservación y mejora de estos ecosistemas fluviales en la línea de los planes de conservación y restauración oficiales, digamos, pero siempre teniendo en cuenta la participación social. Como he dicho, nos movemos en ese lugar, en esa intersección entre estos 3 círculos, en la que consideramos muy importante la participación social. Para ello usamos distintas herramientas. La educación y el voluntariado ambiental es la base, pero muy importantes son para nosotros la custodia del territorio y la ciencia ciudadana también, ¿vale? Entonces, quería mostraros, para ejemplificaros esto que es más conceptual, una serie de acciones que hemos llevado a cabo últimamente o que estamos realizando de restauración en ríos y humedales, en el marco de distintos proyectos en los que o bien lideramos o bien participamos como socios y
y mostraros en cada uno de ellos pues, hasta dónde hemos sido capaces de llegar en esa participación social, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el proyecto Life de Ibacua y su proyecto hermano Cocrea Picos, que participamos como socios. Es un proyecto LIFE que lidera el Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria y se desarrolla en el Parque Natural de Picos de Europa y un entorno próximo. Y en este caso, nosotros éramos encargados de realizar acciones de restauración de la conectividad fluvial, derribando 4 azudes en el río Deva para mejorar esa conectividad longitudinal en la cuenca del Deva-Cares, ¿vale? Entonces, los hemos llevado a cabo, se han ejecutado las obras, no ha habido ningún problema, digamos, que haya impedido el desarrollo de las obras, ni en la solicitud de permisos, ni en el proyecto de obra, ni en la ejecución. Y creemos que esto también ha sido en parte porque hemos realizado mucho trabajo previo de aceptación social de estas ejecuciones. Muchas veces nos encontramos que distintos organismos, administraciones que tienen como objetivo recuperar la conectividad longitudinal de los ríos, derriban simplemente sin haber avisado, sin haber tenido en cuenta la opinión de la población, ¿no? Muchas veces hay una oposición de pueblos cercanos, de la gente que ha utilizado igual esos azudes como zona de baño toda la vida, que tienen una identidad como pueblo muy ligada a ellos. Entonces, creemos que siempre hay que tenerlo en cuenta y que muchas veces se puede conseguir la conectividad longitudinal con actuaciones intermedias, digamos, consensuadas, que lo óptimo para nosotros siempre es conseguir el derribo, pero que se puede realizar teniendo en cuenta la opinión de las personas que habitan el territorio. Otro ejemplo dentro de este proyecto ha sido el vallado de humedales de alta montaña, en este caso humedales de las Salgardas en el puerto de Áliva, no sé si lo conocéis, es muy conocido en Picos de Europa. Entonces, aquí pusimos un vallado eléctrico temporal en 2 humedales, de manera que no podían acceder en la época de máxima afluencia a esa zona ni ganado ni turistas. Entonces, se ha visto muy rápidamente cómo el humedal se ha empezado a recuperar y esto solo ha sido posible porque hemos hecho un trabajo de concertación de usos previo con juntas vecinales, ayuntamiento, ganaderos. Hemos consensuado entre todos qué humedales vamos a vallar, cómo lo vamos a hacer y hemos acordado sobre todo medidas compensatorias también, que en este caso han sido simplemente la mejora de mangas ganaderas que estaban deterioradas, ¿no?, en esa zona. Bueno, pues pasando ya a otro proyecto, dando un paso más en la participación social, quería hablaros de Proyecto Ríos. Nosotros lo implementamos en Cantabria, pero este proyecto ha nacido en Cataluña, de la mano de la Asociación Habitats. Para nosotros le tenemos mucho cariño a este proyecto porque Red Canberra lleva 15 años implementándolo en Cantabria y consiguiendo participación de la ciudadanía, ¿no? El objetivo es generar conocimiento sobre el estado de los ríos y riberas, teniendo en cuenta a cualquier persona que quiera participar, toda la ciudadanía en general, e involucrarlos en su conservación y mejora. Esto se hace contactando con las personas, ellos contactan con nosotros, ayudándoles a seleccionar un tramo de río de 500 metros que van a inspeccionar 2 veces al año con una metodología estandarizada que nosotros les proporcionamos, les formamos en ella y les proporcionamos materiales para realizarlo. De manera que 2 veces al año nos devuelven datos sobre el estado ecológico de los ríos y riberas de Cantabria y con eso podemos conocer el estado de salud, ¿no?, y hacemos un informe y lo ponemos a disposición de la sociedad. Pero intentando dar un paso más allá y que la ciencia ciudadana no sea solo recolectar datos, proponemos también un sistema de custodia fluvial que llamamos adopción. Entonces, muchas personas que llevan años yendo a su tramo de río y han detectado problemáticas concretas, deciden actuar y nosotros les acompañamos en ese proceso de qué permisos se tienen que pedir para realizar determinadas acciones y les acompañamos para conseguir a otros voluntarios de otros ríos de Cantabria que puedan trasladarse y ayudarles a la hora de ejecutar. Estas acciones pueden ser de todo tipo, desde limpiezas de residuos hasta temas más relacionados con la restauración, de eliminación de plantas exóticas invasoras, plantación de bosque de ribera y mantenimiento, etcétera, ¿no? También en esta línea de participación, nosotros consideramos que para abordar la gestión de los ríos
se debe considerar también la parte emocional que nos une a ellos. Por eso ponía en Proyecto Ríos la importancia de conocer y sentir para querer cuidar, o sea, de acudir al territorio, no solo recibir talleres de formación en aulas, sino ir al río 2 veces al año, observar qué está pasando en él y como cogerle cariño, ¿no? Y querer como hacer acciones de conservación. Y en este sentido estamos realizando un proyecto en la cuenca de la Son, que queríamos escuchar esa parte emocional y esas experiencias de vida de un colectivo que no se suele escuchar, que son las personas mayores, que tienen mucho que aportar, porque son personas que han gestionado los ríos en el pasado y que tienen una vida muy, pues muy centrada en torno al río, ¿no? Los que han habitado cerca de ellos. Por último, este es un proyecto que estamos desarrollando en esa misma cuenca de la Son, el proyecto Fluviatilis. Básicamente se trata de eliminar flora exótica invasora en la ribera, porque está muy degradada por este motivo. Y también, pues, en este caso, la participación que hemos conseguido ha sido de vecinos y vecinas, porque hemos dejado algunas de las parcelas para actuar con ellos. Hemos involucrado también a colectivos con necesidades en su desarrollo, como en las cuadrillas que van a ejecutar estas acciones, personas con discapacidad que forman las cuadrillas, que van a ser los trabajadores que eliminen estas plantas exóticas y que además tienen mucha experiencia y saben mucho más que nosotros en ese campo. Y nada, por último, decir que, bueno, dar un poco otra vez, ¿no?, como esa visión de que necesitamos que la restauración y cualquier acción de conservación, desde nuestro punto de vista, sea consensuada, participativa e inclusiva, que para ello es necesario la implicación de los actores, participación ciudadana, integración social, y que, bueno, consideramos que los sistemas actuales de gobernanza sí que admiten procesos de interacción entre actores, pero que falta mucho para una generalización de procesos inclusivos que permitan, pues, que en cualquier proyecto de conservación o de restauración, pues, se generen espacios en los que cualquiera pueda expresar sus intereses, mostrar sus diferencias y resolverlas, ¿no?, los unos con los otros. Y desde aquí, pues, hacer un llamamiento a habilitar mecanismos, procesos y metodologías que lo permitan, a que entre todos lo hagamos. Creo que para ello son muy necesarias las asociaciones como la nuestra, que estamos muy en contacto con el territorio y somos los que podemos trabajar con la gente que lo habita, pero que también, pues, debería facilitarnos, ¿no?, las instituciones, pues, esa coordinación y ejecución de procesos de cogobernanza. Y, bueno, agradecer a todas esas entidades financiadoras que nos permiten realizar estos proyectos y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuamos con el panel de ríos y humedales y me voy a presentar bien esta vez a Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, que repite con nosotros y conmigo ahí el cronómetro, y va a hablarnos de restauración de ríos y humedales, hacia dónde nos dirigimos. Así que encantado de tenerte aquí otra vez. Bueno, pues solo otra vez, por segunda vez esta mañana. Gracias, Jesús, por la introducción y voy directamente otra vez al grano. Ríos y humedales, un sistema, subsistema, como decíamos antes, especialmente importante, ¿no? Lo marino, desde luego, pero en medio continental esta pieza es clave porque es una pieza de integración, como palabra central en lo que voy a comentar ahora. Más yo vengo de este mundo en el pasado más reciente, con lo cual es un tema que especialmente me toca la fibra sensible. En términos de ríos, ¿dónde estamos? Bueno, pues hay realmente una proliferación de actuaciones, de proyectos, cosa realmente maravillosa. Hace 15 años hablábamos de excepciones, proyectos pilotos, cuestiones puntuales. Ahora hablamos de decenas de proyectos, decenas de iniciativas, de la población mirando a este mundo que antes era absolutamente alejado del ciudadano medio. Hay iniciativas de comunidades autónomas, de ayuntamientos, cada vez mejores además. En las convocatorias de la Fundación Biodiversidad destaca en las que hay de ayudas a ciudades y ríos la calidad que me parece
asombrosa, ¿no?, de los ayuntamientos técnicamente, que hace años estaban como muy alejados y eran muy arquitectura pura, urbanismo, y ahora hay técnicos muy maduros en esta cuestión, y igualmente aportan mucho en el llegar a término con todo esto, pero centralmente voy a hablar a instancias de lo que mis compañeros de la DG Agua del Ministerio, donde estaba yo hasta hace un par de años, me han podido pasar los elementos más fundamentales de la Estrategia Nacional de Restauración Fluvial, que es la herramienta que articula lo que los planes de Cuenca y el resto de políticas públicas desarrollan en esta materia. La estrategia está aprobada, fue aprobada hace unas pocas semanas por el secretario de Estado y se basa en lo que establece la Estrategia Europea de Biodiversidad y las guías que en torno a qué restauración ha desarrollado la propia Comisión, para saber qué restauración longitudinal, transversal, vertical, en todas las dimensiones espaciales, incluso temporales, de este proceso. La estrategia, tal y como la entendemos, los que trabajamos en esta materia, debe cubrir al menos 5 capas o piezas. La primera, el motor de cambio, la hidrología, el régimen de caudales, que es el elemento determinante del metabolismo fluvial, hablando de flujos líquidos y de flujos sólidos, cosa que históricamente igualmente nunca había aparecido, incluyendo crecidas controladas, incluso inyecciones sedimentarias para poder acoplar la mejora del régimen líquido con esa mejora de la morfodinámica sedimentaria que tenemos en los ríos. Sobre esa capa, ¿no?, inicial de la hidrología, montamos la capa geomórfica, la capa de flujos y procesos geomorfológicos, que es igualmente básica para que se recuperen las formas y procesos que habilitan la tercera capa, que es la de hábitat, acuáticos y ribereños, entendido como sistema fluvial en su conjunto. Tenemos además una capa de conectividad a todos los niveles, no solamente continuidad, sino conectividad en estructura y funcionamiento en las dos componentes. Y finalmente se ha comentado ahora la capa, la cobertura de percepción social y perceptual, mucho tiempo abandonada, pero hoy en día absolutamente crítica que esté, sin la cual las otras 4 arriba no suelen ocurrir. Hace falta convencer para poder actuar, y eso es quizá el elemento central de esa quinta cobertura. Hay una parte igualmente que comentábamos en la parte marina, inicialmente de restauración pasiva, de conservación, protección, anticiparnos a la degradación del medio. Para eso no nos queda mucho medianamente prístino, si es que la palabra prístino se puede usar en España después de civilizaciones de siglos, pero lo más, el cogollo, ¿no?, de lo más mejor conservado en zonas sobre todo montañosas está siendo conservado a través de una figura administrativa que está en los planes hidrológicos que la normativa hídrica tiene establecida, que es la reserva hidrológica, que antes era solamente fluvial y ahora es, de hace poco tiempo, fluvial, lacustre y subterránea, para también proteger acuíferos y fuentes, que son las que luego regulan y determinan la calidad, el funcionamiento de las masas de agua superficiales. Así que hay una mirada, que entiendo importante, a la protección vía reservas, que son unas cuantas ya, en torno a 300, juntando las 3 partes, pero todavía una primera, quizá, lista de la que podremos algún día llegar a tener cuando vayamos caracterizando mejor, conociendo mejor y conservando estos espacios que son bienes del dominio público hidráulico, con lo cual no entran en colisión con figuras clásicas de protección ambiental y tenemos que buscar la manera de integrar ambas piezas, la protección de la reserva agua y de la reserva agua, cauce, lo que es ecosistema fluvial, y del resto de figuras de protección que tenemos en nuestro país, que son, como sabéis, casi más de 40. Aparte de esto, en términos no de conservación, sino de acción, aunque muchos de los presentes ya conocéis algunos de estos proyectos, tenemos en esa imagen desplegada la distribución territorial de los proyectos que se han ejecutado en la estrategia de restauración de la fase 1, desarrollada hasta hace pocos meses, y los que están en ejecución ahora, en la fase 2 de esta herramienta, como digo, de desarrollo político de esta manera de entender los ríos, ¿no? Como veis, son bastantes, lo cual es emocionante, sobre todo, como digo, cuando venimos de tiempos en los que hablábamos de Dinamarca, que hacían no sé qué, de Alemania, de California. Ahora ocurre aquí, lo cual es un cambio de mentalidad total, ¿no?, en lo que está pasando, pero aún se leen y se sienten como un poquito gotas, ¿no?, en el territorio. Sabe todavía a poco, ¿no? Esto es a más, cuando tienes, ¿no?, quieres más y apetece ir mucho más allá porque el medio lo pide y hay realmente tecnología y conocimiento para poder ir ya trabajando en esa materia. Son actuaciones intercomunitarias. Por supuesto, no cubre el ámbito gallego, cuencas vascas, catalanas y la parte andaluza y de las islas. Me refiero solamente a las demarcaciones intercomunitarias.
En términos cuantitativos, haciendo un resumen que es meramente general, ¿no? Porque aquí no se lee mucho del detalle, pero por lo menos los grandes números en cuanto a obstáculos demolidos, desde que hay registros, es un número importante, casi 800 en España, de la parte, ¿no?, que tenemos conocida. Luego siempre se nos escapan por ahí cosas que se hacen más a nivel local, o otras administraciones que también están haciendo trabajos en esta materia. Es un número muy relevante. Yo recuerdo también hace un tiempo, cuando hablamos de Estados Unidos, que tenían casi 1000, decíamos, jo, los yanquis, ¿no?, ¿cómo son? Y tenemos 800 casi en España, en un país que es mucho más pequeño. Es verdad que tenemos una historia de obstaculización, de cortocircuito fluvial. Tenemos inventariados como 30.000 obstáculos más o menos, pero estimamos por las administraciones que posiblemente haya el doble ese número o más allá. En Europa hablamos de casi 2 millones de obstáculos transversales de esa índole, si es que llegamos a tener un número algún día, porque esto es, claro, es trabajo de campo, teledetección, ir encontrando cosas que nos están metidas bajo sistemas ya muy consolidados. Pero bueno, aunque sean 800 de 30, 50 o más 1000, ya es un número importante. Además, fuera de las noticias un poco falaces que se han desarrollado a través de la prensa, aunque hay un caso por caso que siempre hay que estudiar, no caben ideas generales, son siempre estructuras obsoletas, no funcionales, peligrosas y que hacen daño en el medio. Es un problema tanto de daño ambiental como de peligrosidad, y cuando se juntan ambas, hay presupuesto y tecnología para poder quitarlas, desde luego parece lógico que se quiten. No son presas de suministro, no son presas de regadío, por tanto, no caben los bulos, cabe la realidad científica y técnica en esta materia. Además, esa cantidad se ha acelerado últimamente con números más importantes, como veis, en los últimos años. Incluso entre Europa, reconocido como de los más ágiles. También el número de dispositivos de paso de peces, escala y todas las diferentes tecnologías de paso de peces. Y también una cosa muy importante en reconexión longitudinal mediante el retranqueo o eliminación de defensas laterales, motas, bermas, toda clase de levis, ¿no?, como dicen los anglosajones, que también suman 2.000 kilómetros de río en los últimos pocos años, y más si hacemos el interperiodo con un plazo de tiempo más largo. El objetivo actual, el compromiso español, es llegar a 3.000 kilómetros de ríos hasta 2030 restaurados, dando, digamos, la parte alícuota de los 25.000 kilómetros de ríos que Europa se ha comprometido a restaurar de aquí a ese año 2030. Madre mía, el reloj es terrible. Aquí está la distribución de los obstáculos que han sido demolidos o permeabilizados. Como podéis ver, hay muchos, pero también se ve que hay una clara concentración en el territorio. No hay una distribución uniforme, homogénea, sino que está muy concentrado en algunas demarcaciones. Todas han hecho algo en general, pero claramente hablamos de la cuenca del Duero, precisamente, en la que estamos, el Cantábrico, el Ebro Alto, Cataluña, ¿no?, que ha sido muy activa en esta materia, y también el Júcar parcialmente, pero destaca sobre todo, está claro, la situación de demarcaciones como Miño-Sil, Cantábrico y Duero. Todas tienen mérito por haber hecho cosas en territorios hostiles a estas iniciativas, pero hay que también reconocer, ¿no?, y poner en valor lo que se ha hecho en esta demarcación, que es igualmente complicada por la parte, sobre todo, de coexistencia con la agricultura. Unas imágenes casi para terminar, algunas imágenes gráficas que muestran lo que se está haciendo. Por ejemplo, las crecidas generadoras, para generar caudales de crecida que modifiquen la morfología, que muevan sistemas que están empobrecidos y que están encorsetados. El ejemplo muy notable de la presa de la Baels en el Llobregat, ¿no?, que es además una presa, no hay más, si no recuerdo mal, leve, ¿no?, hasta el mar, con lo cual es un sedimento que cuando se combina la inyección líquida con la sólida, ese material puede llegar hasta el final, hasta esa interfaz tierra-mar. Lo mismo, trabajos en el río Aragón, retirando motas, con el material de las motas metiéndolo en el cauce, no sacándolo, sino metiéndolo para que el río Aragón revitalice hábitat y genere diversidad y complejidad ambiental. Reabriendo brazos en el Ebro Resilience, este proyecto en la cuenca del Ebro, en La Rioja, se ve el antes y el durante la crecida. Algunos más de eliminación de motas, carreteras permeabilizadas, pero que no actúen de efecto represa ante el paso de algunos caudales altos o de crecida, retranqueo de motas, donde no se puede eliminar porque haya algunos elementos fuera de esa zona más alejada que haya que mantener, algunas aperturas grandes de espacio en la confluencia de los ríos Arga y Aragón, con humedales artificiales también restaurados, como ejemplo de esa conexión río-humedal que es tan necesaria, y también la componente urbana, donde también, aunque no es restauración como tal, pero hay opciones de medidas de retención natural del agua para facilitar la digestión de la ciudad de las escorrentías y evitar otros procesos.
el río Zapardiel más cercano también, con ese retrazado que se viene haciendo. En tema de humedales, tenemos el plan de humedales, que es la segunda pieza, con unas consecuciones de 18.000 hectáreas hasta ahora. Hay 20.000 hectáreas que están comprometidas hasta 2030, pero que requieren en este caso el concurso de actores, sobre todo comunidades autónomas, ayuntamientos y actores que se han comentado aquí, fundaciones, asociaciones que trabajan en esta materia. Tenemos ejemplos en el Delta del Ebro, en la Tancada y la Alcafada en Tarragona, el caso de los ríos Záncar y Jihuela en Ciudad Real, o el caso del Hito, que ha comentado antes Fernando Viñegla, antes que yo. Como idea final para acabar mi intervención, la importancia de la integración. No podemos restaurar ríos ni humedales si no integramos políticas sectoriales y ambientales. Hay que juntar a los que estamos de la geomorfología, la hidrología, la parte costera, que está siempre apartada de la parte continental, la parte hidráulica de infraestructuras, y hacer ese nexo, abandonar los silos de pensamiento y trabajar en un nexo de integración de políticas y también de toma de decisiones. Tenemos el Reglamento de Restauración, que ya he comentado antes, como palanca, la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde como palanca para poder hacerse, y acabo diciendo que igualmente importante es la base científico-técnica, el tema de los datos. Es un mundo de datos y requerimos datos integrados igualmente de las disciplinas que confluyen en los ríos y humedales para poder llegar a término, dando las gracias por esta... Muchas gracias, Fernando. De verdad. Se pierde. Bueno, continuamos y tengo aquí el placer de tener ya conmigo a Enrique Segovia, director de conservación de WWF, que nos va a hablar del proyecto Restauralcudia. Adelante. Gracias, Jesús. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Jesús la paciencia infinita que tiene conmigo. Se pasa 2 meses persiguiéndome y le cambio los planes a última hora. Al final iba a venir ayer. La verdad, Jesús, muchísimas gracias. Aquí lo merece. Antes de empezar con esto, quiero hacer una pequeña intervención porque me ha encantado lo que acaba de contar Fernando Madaleno, subdirector, porque hace 15 años WWF lanzó un informe, que igual alguno de ustedes se acuerdan de, que se llamaba Liberando Ríos. Tenía una portada que era un río y la presa era una guillotina. Nos llamaron de todo menos bonitos, sobre todo las escuelas de ingenieros y tal, de qué barbaridad estamos diciendo, y ahora, hoy es una realidad, de verdad, liberar ríos y ver que todas las confederaciones hidrográficas tienen presupuesto para ir haciendo esa restauración y esa conexión longitudinal que necesitamos en unos ríos tan bloqueados. Me ha gustado. Tenía que hacer esta pausa publicitaria. Les voy a pedir disculpas, empiezo pidiendo perdón, pidiendo disculpas, porque la presentación que les voy a hacer es muy cortita, no la he hecho yo, como ven ustedes, está escrita en catalán. Yo no hablo catalán, seguro que lo van a entender sin ningún problema. Es un proyecto que estamos haciendo en Mallorca y la gente que tenemos allí trabajando pues utiliza, lógicamente, su lengua materna y además para acercarnos a la ciudadanía está escrita en catalán. Es un proyecto que está financiado por el Plan de Recuperación y Resiliencia, que luego volveré a ello porque vengo a transmitirles básicamente 3 ideas. La primera, ¿por qué WWF está haciendo un proyecto aquí? Esto es la bahía de Alcudia, que es una antigua albufera, muy transformada por todo el desarrollo turístico de los años 60 y 70. Si lo conocen ustedes, está en la parte oeste de la isla de Mallorca. Bueno, pues hace también un montón de años, porque esto de la conservación básicamente consiste en años de trabajo, de perseverancia, y al final, después de años, se consiguen las cosas. Empezamos a hacer un inventario de humedales en islas. Empezó en Grecia, con una iniciativa de WWF Grecia, y nosotros lo cogimos y realizamos el inventario de humedales y zonas húmedas en islas. Hicimos un inventario de estos humedales en las Islas Baleares. Creo que los humedales más pequeños eran de 0,2 hectáreas, o incluso más pequeños todavía. Fruto de ese inventario y del trabajo con el gobierno balear, el año pasado,
justo el año pasado estuve allí aprobando y presentando la estrategia balear de humedales que se basa y que reconoce ese inventario, muchos de esos humedales que se inventariaron, pues han pasado a formar parte del catálogo español, etcétera, etcétera. Y al tener toda esa información tan buena, pudimos detectar algunos humedales que eran interesantes para ser recuperados. Y nos fijamos precisamente en estos dos, en Baleares, el Maristany, que es el que está arriba, a la derecha, y Stadies Ponds, que son 65 hectáreas abajo, 43 arriba. Son dos humedales completamente diferentes. El Maristany es un humedal de agua dulce y es muy importante porque ayuda a recoger todas las aguas cuando se producen lluvias torrenciales alrededor y como humedal para retención de avenidas es muy interesante. Y Stadies Ponds es un humedal salino, tiene conexión al mar y además hay mucha actividad alrededor. Sin embargo, comparten algunas cosas, que es esta, ¿no? El maltrato sistemático que le hacemos a la naturaleza y concretamente a los humedales, ¿no? En esta zona están, como habéis visto en el mapa anterior, los humedales están en mitad de toda la población y claro, ahí hay de todo. Tenemos hasta cars. ¿Ven? Esta es una foto ahí, porque una de las iniciativas que vamos a hacer es eliminar esa pista de cars, que por otra parte no tiene autorización. O sea, que al final te estás metiendo en un lío. Bueno, como decía, comparten estas cosas y nosotros, después de hacer ese inventario, pues con unos pocos recursos también que teníamos, empezamos a desarrollar, decir, a ver, Stadies Ponds gusta, estamos hablando con mucha gente, con muchas asociaciones, la gente tiene cariño a pesar del estado en el que nos encontramos, que sirve de vertedero, de basurero, de un poco de todo. Hay un canal de regatas, la gente hace piragüismo en la propia zona y tal, pues iniciamos un proceso participativo que nos llevó un par de años para ir incubando un proyecto de restauración. Este es el mensaje absolutamente claro. Los proyectos de restauración hay que incubarlos. Hay que trabajarlos, hay que mimarlos, hay que empezar a implicar a la población, hay que trabajar con ella, hay que pedir sus opiniones. No son fáciles, no son sencillos, hay que tener mucha información al respecto, hay que levantar mucha información, incluso en este caso había que levantar, creo que hasta batimetrías de la zona. Entonces, eso es tiempo, eso son años de trabajo. Eso no se hace en 6 meses porque ha salido una subvención y tengo que ir y ¡pum!, colocar el proyecto. No. Tenemos que incubar los proyectos, tenemos que irlos haciendo, ¿no? Tenemos que irlos trabajando, irlos preparando. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, estos son los objetivos de los dos proyectos, el riesgo de inundaciones, lucha contra el cambio climático, que sean receptores de carbono, que apoyen el corredor ecológico, que sean elementos de participación ciudadana y de disfrute de la ciudadanía, nada diferente de lo que se ha estado hablando hoy toda la mañana aquí. Pero lo importante, perdonen que aparezca yo en la foto, no me gusta, pero como no he hecho yo la presentación, pues han colocado una foto. ¿Qué ocurre? Que de repente, claro, cuando tú incubas los proyectos, se dan una serie de circunstancias. Primera circunstancia importante, aparecen los fondos de recuperación PRTR, con una millonada. ¡Guau! ¡Qué oportunidad más buena! Y entonces invitamos al Ayuntamiento de Alcudia a que fuera él, con nuestro apoyo, el que presente el proyecto. No lo presenta WWF, lo presenta el Ayuntamiento de Alcudia. Nosotros estamos detrás con ellos, y es el Ayuntamiento el que lo hace. De esta manera tenemos implicado al Ayuntamiento. Está implicado la Universidad Balear, está implicado el Consell de Mallorca y está implicado el Govern Balear. Con lo cual tenemos a todas las administraciones y juntas, que es la foto de arriba. Pero como llevamos tiempo incubando el proyecto, resulta que cuando empezamos a ver cuáles son los propietarios de Stadies Ponds, nos damos cuenta de que son privados. Y hurgando, resulta que pertenecen esos terrenos al Banco de Santander. Nos ponemos en contacto con el Banco de Santander y ni siquiera tenía idea de que esos terrenos eran suyos. Les convencemos y la foto de abajo es el Banco de Santander firmando un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcudia para cederle los terrenos para hacer la restauración ambiental en Stadies Ponds.
otro mensaje claro que les quiero trasladar. Trabajemos, incubemos y busquemos, porque nos podemos encontrar absolutas sorpresas. Aquí aparecen un poco las distintas cosas que se van a ir haciendo. Hay muchísima limpieza en la zona. Vamos a eliminar el CART. Ya lo sabe el propietario. Vamos a ver. Eso va a ser una batalla, pero hay que hacerlo. Y hay que recuperar un poco toda la zona para que sea y tenga, este es el Stein Spons para que tenga todo ese elemento clave. Y en la parte de arriba, pues igual, tenemos uno cuando va a ver Stanis, no ves la laguna y ves al lado un parque acuático de estos con piscinas, toboganes, está pegado a la laguna. Bueno, pues no lo vas a quitar, está ahí, pero sin embargo tú puedes mantener un humedal vivo que haga sus funciones ahí al lado. Y esto es lo que les quería contar, que hay que perseverar, que hay que tener paciencia, que cuando vas incubando las cosas, las oportunidades aparecen y te puedes meter a hacer proyectos de cierta envergadura y con situaciones incluso complicadas, porque previamente los has ido trabajando. Me sobra 47 minutos. Segundos. Perdón, segundos. Pues nada, Ha sido fantástico. que ya tenemos hambre. Muy aprovechado. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos ya el bloque de ríos y humedales, cerramos la mañana, en la última ponencia antes de la comida, y estamos encantados de tener con nosotros a Esther Justicia, que viene representando a la Generalitat Valenciana, y nos va a contar el proyecto de Sencallar, estrategia de control de cañaverales en la Comunitat Valenciana. Así que, adelante. Hola, buenas. Primero que nada, agradecer a la organización de UICN por darme este pequeño espacio para presentar el proyecto que estamos llevando a cabo en la Comunidad Valenciana para intentar liberar nuestros ríos de la especie exótica invasora Arundo donax, más conocida como caña común. Y nada, la hemos englobado la estrategia con este nombre, Desencañar, y ha sido desarrollada pues, por todos los participantes que vemos aquí en el pie de la imagen. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción de cómo han sido nuestros esfuerzos durante alrededor de unos 15 años. En 2009 comenzamos las primeras experiencias piloto junto con el Gobierno central a través de diferentes proyectos de I+D, de forma que se probaron diferentes estrategias para controlar el cañaveral, tanto métodos químicos como físicos. Y esto derivó finalmente en el año 2012 en la publicación de un manual con las bases para el manejo de la especie Arundo donax, en el que bueno, finalmente se concluyó que la mejor metodología para controlar el cañaveral es la que os voy a explicar ahora un poquito más adelante, que es la que estamos utilizando. Posteriormente, paso muy importante también, comenzaron las colaboraciones con diferentes entidades, primero con ayuntamientos, luego con el Servicio de Prevención de Incendios y posteriormente con la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar, con todos los que hemos ido desarrollando los diferentes proyectos que vemos en el mapa. Posteriormente, en 2019, comienzan los primeros proyectos así un poco más grandes, con mayor financiación, ya que son a través de fondos europeos, concretamente el FEDER, que es el Fondo de Desarrollo Regional Europeo, y concretamente actuamos en los ríos Xúquer, Reatillo, Turia y las Motas de la Albufera. Y ya en este año dimos a conocer la estrategia Desencañar, ya aglutinando pues, todos estos conocimientos previos y contando como que sea una base para posteriores proyectos que pueda desarrollar pues, cualquier persona que quiera en lo que refiere a eliminación de cañaveral y restauración de las riberas. ¿Por qué es importante gestionar los cañaverales? Bueno, pues principalmente porque nos plantea una serie de problemáticas. En primer lugar, es una especie que coloniza muy rápidamente las riberas y si no encuentra ninguna otra especie
con la que competir, pues monopoliza el espacio, de forma que acaba habiendo una muy baja biodiversidad, sobre todo a nivel de vegetación, ya que acaba siendo todo un mar de cañas. Además, produce una gran alteración hidrogeomorfológica, pues alterando el flujo de los ríos y bueno, pues también puede provocar problemas de desagüe en los embalses, etc. Además, es una especie que consume una gran cantidad de agua, 20 veces superior, según lo que se estima, que la vegetación ribereña autóctona, y tiene una capacidad calorífica mucho mayor que la vegetación autóctona, de forma que es una gran propagadora de incendios. Además, impide el uso recreativo del río, pues tanto a nivel de la población como, bueno, también muchas especies ven muy afectado el acceso a las riberas. Bueno, pues por tanto, con la estrategia de desencañar lo que pretendemos es revertir todos estos impactos, ¿no? Aumentando la diversidad de especies de plantas, ¿no? De fluviales, recuperando el flujo de los ríos, pues bueno, en consonancia, ¿no? También con estos proyectos de los que nos han hablado antes, de recuperar la continuidad lineal de los ríos mediante derribo de azudes y estructuras similares. Y además también nos permitirá ahorrar agua, ya que se estima que una inversión de 1 euro en trabajos de eliminación de cañaveral supone un retorno de 4,15 litros al día, lo que supone también 1.516 litros por año. Y bueno, pues también reducir la combustibilidad de las riberas y propiciar el uso público. Para ello, pues vamos a seguir este esquema, que es el que venimos siguiendo, que es la metodología que vimos que era más efectiva en el manual a través de las experiencias previas de 2009. Bueno, pues el primer paso es pasar de estas riberas totalmente colonizadas por la caña a una ribera en la que hemos desbrozado toda la caña, principalmente en los proyectos grandes como los que desarrollamos. Se utiliza maquinaria de este tipo, como retroexcavadoras, que desbrozan con este tipo de cabezales, conocido como de martillos, la caña. La desbrozan y la trituran. Para evitar que el terreno quede muy desnivelado, pues hay que hacer un reperfilado del terreno, de forma que con tractores y demás maquinaria, pues se consigue allanar la superficie, para así poder pasar al siguiente paso, que es la colocación de geotextiles. Estas son las mallas antihierbas que se conocen, que lo que impiden es que pase la luz, de forma que la caña no puede rebrotar porque, claro, al no pasar la luz no puede hacer la fotosíntesis y de esta forma además consume también los nutrientes que tiene almacenados en el rizoma, que es un órgano subterráneo parecido a como si fueran las reservas que tiene una patata o algo así. Vale, entonces para colocar estas coberturas se tienen que hacer estas zanjas en el perímetro de donde se va a colocar la cobertura. Bueno, en algunos casos hay que recurrir a metodologías especiales, ¿no? Como por ejemplo en barca o mediante colocación de línea de vida, pues para cuando hay una mayor pendiente. Y bueno, este sería el esquema de cómo quedan instaladas las coberturas. El ancho que tiene cada cobertura individual es de unos 4 metros y hay que excavar una zanja cada 3 coberturas. Esto lo que permite es que, colocándolas transversalmente así al río, pues tengan una resistencia a las riadas y demás crecidas del río, de forma que se ha visto que es la disposición más adecuada, ¿no? Para que las coberturas se mantengan instaladas durante 2 periodos vegetativos, que es lo que tienen que estar estas coberturas instaladas para que la caña finalmente no vuelva a rebrotar. Bueno, y aquí vemos una comparativa del antes y el después de la instalación de las coberturas. Vale, y posteriormente pasamos al paso crucial, que es la recuperación de las especies de ribera. Para ello, pues nos basamos en marcos de plantación, como el que tenemos a la izquierda, que lo hacemos mediante herramientas de cartografía, y pues se puede hacer la plantación tanto una vez retirada la cobertura como mientras está instalada. Esta última metodología presenta un poco más de dificultad técnica,
ya que, claro, como las plantas crecen en agujeros que se hacen en la cobertura, pues luego la retirada requiere un poco más de inversión de tiempo y de dinero, pero la verdad es que merece mucho la pena porque de esta forma se evita la competencia, ¿no?, con posible vegetación ruderal, etcétera, que pueda crecer, ¿no?, durante las primeras fases en las que está instalándose la vegetación que hemos plantado. Bueno, se estima que para una superficie invadida en un 35% por cañaveral, que es más o menos el promedio que tenemos en nuestros proyectos, habría que invertir unos 33.740 euros. Como es una inversión bastante grande, pues nos basamos en diferentes fondos de inversión, pues como son a nivel autonómico los presupuestos participativos, a nivel nacional el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o a nivel europeo, que son el FEDER y el FEADER principalmente. Y de esta forma, hasta el año 2022, pues hemos realizado varios proyectos, habiendo invertido más de 3 millones de euros, y la previsión es que para hasta 2027 realicemos otros tantos proyectos con una inversión esta vez bastante mayor, prácticamente de 13 millones de euros. Y de esta forma se pretende restaurar 70 kilómetros de río en 7 cursos fluviales, generando además 39.965 jornales de trabajo. Y bueno, pues aquí vemos un esquema de los agentes que están implicados en el desarrollo de estos proyectos. Muchas veces en conjunción lo promueven la Generalitat junto con Confederación Hidrográfica del Júcar, con los que nos coordinamos para poco a poco ir liberando nuestros ríos de caña. Y las entidades que ejecutan estos proyectos son principalmente empresa pública, como Traxa y Baersa, pero además también la empresa privada. Y el mantenimiento es fundamental que lo hagan entidades locales, ya que actuamos en municipios pequeños, pues bueno, para fomentar un poco el uso recreativo de los ríos. Y nada, luego también intervienen Baersa y otros consorcios, mancomunidades, ONGs, etc. Y bueno, aquí unas fotos de algunos casos prácticos, el antes y el después. Pequeñas lecciones aprendidas, pues que es fundamental la colaboración tanto con la población como con otras administraciones, como ya hemos venido diciendo en otras presentaciones, el mantenimiento a largo plazo y que hemos mejorado las técnicas a lo largo de estos años. Y bueno, ahí fuera está el póster que resume toda la charla que he hecho, ¿vale? Y también os he repartido unas tarjetas. Entonces, para los que no os haya llegado tarjeta, pues tenéis el póster que podéis escanear el QR, si no podéis escanearlo ahora, y podréis acceder a la página web del proyecto, que tenemos todos estos apartados. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti.